Hola, bienvenidos a este podcast de nombre Disidentes. Mi nombre es Alain Olivo y estoy aquí con Andrés Pérez. Este podcast se trata acerca de conversaciones, es básicamente pensar en voz alta y un proceso terapéutico para nosotros, conversaciones acerca de nuestro peregrinaje en la fe, acerca de cómo estábamos en cierto punto y ahorita estamos en otro y cómo hemos creído y aprendido a aprender y desaprender. Dejar de creer y volver a creer. Sí, Andrés, ¿cómo nos conocimos? Yo te conocí, Alain, cuando yo tenía 16 años. Uh-huh. Ahorita tengo 27. Te estabas bien morrillo, no sé. Bueno. ¿Tú cuántos tenías? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 27. Ah, bueno, tenía 18. ¿Tenías 18? Sí. Bueno, en una tocada en Cumbres, yo tenía un MySpace y subía canciones y alguien me invitó a abrir esa tocada de una banda que se llamaba Anderson. Uh-huh. Y me acuerdo que tu banda, pues, había letras como cristianas y para mí fue bien impactante, ¿no? Ver ese nivel de intensidad y habla de Dios y lo que sea, ¿no? Y cuando se acabó esa tocada, yo me acerqué con Alain y lo saludé y él me dijo que iba a dejar de tocar porque quería servir en la iglesia. Sí. Cosa que yo consideré totalmente absurda porque yo era soy un niño de iglesia y estaba tratando de salirme de ese mundo, ¿no? Hijo de pastor. Yo soy hijo de pastor. Es importante. Hijo de pastor de lo peor, menos sí. Andrés, dicen unos amigos, no todos. Pero yo estaba tratando de salirme, yo quería hacer lo que tú estabas haciendo en ese momento, tocar. Ajá. Y era bien raro, o sea, ¿por qué este chavo que tiene una banda que está padre, que está medio pegando, se quiere meter a la iglesia a tocar canciones de Jaime Murriel y de Marcos Witt? Entonces, prácticamente, Alain, te desapareciste de ese grupo. Ajá. Y nos volvimos a topar como 6 años después. Caso curioso, yo empiezo a tocar y a hacer música y todo eso y termino enamorándome de la Biblia y queriendo estar en la iglesia también. Se repite esa onda. Y entro a estudiar teología al seminario metodista y me acuerdo que llegaste con una banda cristiana que abrieron el tiempo de... Un evento de jóvenes. Un evento de jóvenes y empezó... no sabía si eras tú, pero luego empezaste a rapear una canción de una banda de reggaetón cristiano. Y dije, no es él. O sea, yo en mi mente este vato es chido y está cantando una canción de reggaetón. Y luego ya se acabó la canción y como que me sordié porque no quería que vinieras y arruinaras la imagen que yo tenía de ti. Sí. Y ¿qué onda, Andrés? Y tú eres el de las tocadas y reconectamos, ¿no? Probablemente me acerqué y dije, ¿qué onda, Andrés? Dios te bendiga. Puede ser. Tanto curioso, en ese evento, alguien llegó y me regaló una pulsera negra que decía Dios te ama. Y me dijeron, no, y te regalo esta pulsera. Y dije, ¿por qué? Dijeron, no, pues es nada más un regalo. Y ya después me enteré yo que era una pulsera que en esa iglesia le ponían a la gente que consideraban como que rara o peligrosa. ¿Es neta? Sí, era como que para identificarlos de que aguas con estos chavos porque se ven raros. No te pases. Sí. Entonces eso me lo dijo una amiga que era de esa iglesia, que no vamos a decir nombres para no meternos en broncas, sí, pero yo traía esa pulsera como que de warning, ¿no? De que aguas con este chavo. ¿Y por qué te vieron como una persona peligrosa? No sé. Era un aspecto... Traía pelo emo, sí. O algo así. Sí, bueno, yo no estudié teología, pero siempre... Pero estudiaste todo lo demás que hay. Sí, soy químico, bacteriólogo, parasitólogo. Sociólogo. Estoy estudiando sociología. Pero siempre fue muy intenso también Bueno, desde chico creo que siempre he querido como saber conocer más de todo. Siempre me gustó leer bastante. De hecho, cuando conocí a Andrés, yo recuerdo que era bien intenso también. Me enamoré de la Biblia y me la quise comer. Entonces aprendí todo lo que se podía acerca de la Biblia, todo lo que se debía de creer, todo lo que te enseñaban en la iglesia y todo lo que pude aprender por mi parte. Y sí, siempre fui muy intenso. Me
me salía a las plazas, creo que probablemente no te he contado esto, pero yo así seguido me salía a la plaza con la Biblia. ¿Solo? Sí, solo, ¿no? Y me acercaba a las personas, a convencerlas de que Jesús era el único camino. No queremos burlarnos de ningún tipo de creencia. No, que quede claro que fuimos o seguimos siendo esas personas, ¿no? Sí. O sea... Sí, creo que seguimos siendo como intensos, queremos seguir conociendo, pero de otra manera, ¿no? En 10 años vas a decir, no sé si te conté, pero un día abrí un podcast, ¿no? No sé si te conté, pero algún día, sí. Ok, es que pensé algo que mejor dije, no lo voy a decir. Filtro. Ok, muy bien, entonces este podcast es pensado para esas personas, ¿no? Que se encuentran en ese caminar, en ese peregrinaje. Queremos usar esta palabra, creemos que es importante, peregrinaje, porque la experiencia religiosa en todas las culturas siempre ha sido descrita como un peregrinaje, ¿no? Es como este camino, es una búsqueda que no sabes muy bien por dónde vas, no sabes muy bien a dónde vas a llegar o qué te vas a encontrar en el camino, pero sí sabes que de repente vas a creer algo y vas a creer que tienes la respuesta, vas a creer que tienes la dirección, y otros tiempos te vas a sentir que estás en la nada y que no tienes ninguna respuesta, y te vas encontrando otras personas. Siempre, fíjate que siempre nos imaginamos como el peregrinaje como algo solitario, ¿no? Ajá. Es como una persona cargando su bolsita. Ah, sí, como el libro de sí. William, ¿no? Así que tú solo, sí, contra el mundo. Pero la realidad es que está con ganas, y qué bueno que el peregrinaje siempre hay otras personas, ¿no? Ajá. En este caso, Andrés y yo nos hemos encontrado, tenemos varios años como platicando. Nos hemos encontrado y nos hemos perdido, yo también. Digo, nos estábamos acordando de conversaciones que hemos tenido en los últimos años, donde hay veces que hemos estado en acuerdos, hay veces que hemos estado en desacuerdo, pero siempre ha habido ese respeto estamos abiertos a pensar, a dialogar, a buscar quién es Dios y qué tiene que ver Dios con nosotros, y cómo nos relacionamos con Él. Y creo que este podcast pues va más o menos por ese peregrinaje, por ese caminar que gracias a Dios no tenemos que hacerlo solos, aunque a veces sí se ha vuelto solitario el abrirte a cuestionar ciertas cosas. Te aleja un poquito de la gente, ¿no? Digo, te acerca en otros sentidos, pero quizás, al menos yo, del ambiente donde crecí, al empezar a cuestionar ciertas cosas, hay gente que como que ya no se quiere acercar. Sí, pues sí, yo he visto que como uno de los pecados más grandes es cuestionar, ¿no? Es sí, el simple hecho de preguntar, o sea, no se promueve el discutir o el qué piensas, ¿no? Ajá. Normalmente te acercas a una iglesia y tienen un paquete de qué es lo que debes de creer, ¿no? Y en una primera instancia lo recibes sin bueno, al menos yo lo recibí sin ningún filtro, sin ningún tipo de crítica o de análisis, pero bueno, llegué a un punto en donde empecé a cuestionar, ¿no? Y sí, creo que, no sé si fui yo, no sé si fue la gente, pero sí, se empieza a volver como solitario el camino, ¿no? Se puede volver solitario, definitivamente. Creo que es normal, ¿no? O sea, siempre que compartes ciertas creencias con una persona, hay un apego, te sientes en confianza, es un gusto, en un punto de ver el mundo en común, y eso te une, ¿no? Y cuando dejas de tenerlo, pues casi creo de manera natural nos alejamos y mantienen distancia, ¿no? Sí, es normal. O sea, por ejemplo, si nosotros creyéramos que los únicos tres colores que existen son el negro, el blanco y el gris, y de repente tú llegas a decirme que existe un color rojo, un color azul, un color verde, probablemente yo pensaría, estás loco. Sí. Y me incomodarías bastante. Entonces, si alguien se está sintiendo incómodo en este momento escuchando el podcast, nosotros también nos sentimos incómodos en algún momento. La intención no es ofender, ni creo que no es incomodar, es simplemente necesitamos platicar de ciertos temas y resulta que las conversaciones están interesantes y a veces no nos acordamos de todo lo que hablamos, entonces lo vamos a grabar. Probablemente se va a volver más incómodo en un tiempo. Cuando sea el rapto. ¿Qué? Cuando sea el rapto. Sí. Ahí se va a poner muy incómodo que ya nomás estemos tú y...
Bueno, probablemente vamos a seguir grabando el podcast y vamos a decir, ¿saben qué? Nos equivocamos. Oigan, queremos decir que estamos en mi casa. Entonces, si escuchan, tenemos 2 perras. Alejandra es mi esposa, Alejandra y yo. Entonces se va a escuchar mucho ruido. Andrés, cuéntanos un poco de cómo llegaste a donde estás, un poquito de tu historia, del proceso que has vivido. ¿Qué te hizo? ¿Qué evento, qué series de eventos te ha hecho empezar a preguntarte ciertas cosas acerca de Dios, de la Biblia, de la iglesia? Bueno, pues desde el principio yo nací en un hogar, una casa cristiana. Mi papá es pastor y para mí lo más normal era levantarse todos los domingos y ir a la iglesia, ¿no? O sea, Chabelo no existía. Lo traigo arraigado, ¿no? O sea, para mí el domingo en la mañana es ir a la iglesia. Porque crecí en ese contexto y crecí en esa cultura. Y sigue siendo parte de tu rutina. Sigue siendo parte de mi rutina. Okay. Voy a la iglesia, participo, me considero parte de la iglesia. Y pues yo crecí en esa cultura, en esa comunidad cristiana. Mi iglesia pues es parte de una denominación que creo que es media pentecostal. No es tan tradicional. De hecho se denomina interdenominacional. Okay. Y que eso significa que como que no eres de ningún lado y de todos, ¿no? Algo así. Que nace de la iglesia metodista. Nace de la iglesia metodista. Lugar donde nos volvemos a encontrar años después. Entonces toda la vida fue iglesia, fue música cristiana, fue todo normal. Pero dentro de mi papá siempre ha sido una persona que le gusta platicar, le gusta dialogar, le gusta leer. Entonces no crecí, hay gente que dice como que crecí nada más escuchando música cristiana o leyendo puras cosas cristianas y no, yo siento que sí había esa libertad de moverte, de aprender a pensar y qué piensan los demás y valorarlo. Pero me acuerdo cuando tenía unos 15 años que estaba platicando con algunos amigos y como que sale el tema, ¿no? ¿Y si el cielo no existe? Y es la primera vez que yo me cuestioné si el cielo existía o no. Y fue así como que de esas conversaciones adolescentes que estás teniendo con tus amigos y de repente alguien soltó la bomba, ¿no? De que, oye, ¿y si el cielo no existe? Y fue la primera vez que sentí un sentimiento, válgame la redundancia, pero que sentí algo que iba a volver a sentir durante varias etapas en mi vida, que la mejor manera como lo he podido describir es como que se abre el piso, ¿no? Y te caes. Sí. Como que todo lo que te ha construido tu realidad, de repente tiembla. Otra manera de verlo es como de repente te das cuenta que estás nadando en el mar y ya no ves la costa. Sentí algo. Me dijiste y te lo prometo que me se siente, ¿no? O sea, sí. Es un sentimiento como que todo lo que crees está mal. Y esa posibilidad, una vez que se siembra, empieza a crecer. Lo puedes llamar duda, lo puedes llamar posibilidad, puede ser sana, puede ser dañina, pero en ese momento me acuerdo que fue la primera vez que cuestioné, ¿y si el cielo no existe y el infierno no existe y todo lo que yo creo no existe? Y de ahí en adelante pues fue, naturalmente me empiezo a alejar de lo que yo creía desde niño, lo que me habían inculcado. Y fue, yo creo cuando tenía 18 años que mi papá me regaló una Biblia
Y... De las promesas. Una Biblia, de hecho estaba muy bonita la Biblia, la regalé. Ah. A alguien que la necesitaba leer, sí. según yo. Muy bien. Pero probablemente. Pues sí, estaba todo subrayada. Fue la primera Biblia que leí de principio a fin. Ya. Digo, suena como que tengo 500 Biblias que leí de principio a fin. No, tengo como 3. Nunca lo he hecho. 2. No. Y nada más, de principio a fin, en verdad, nada más fue una vez, así de Génesis a Apocalipsis. Lo demás fue brincado. Pero bueno, entonces empiezo a leer la Biblia por gusto. Ahora sí que por decisión propia, no porque iba a la iglesia y la empezaban a leer. Bueno, paréntesis, yo también crecí en una escuela cristiana, durante toda la primaria, secundaria, bastante pentecostal, donde pasaban cosas muy extrañas ¿Cómo se movían los trapeadores? ¿O qué eran pues, cosas extrañas? Era como Star Wars, pero en la vida real, o sea... El imperio y la fuerza, y se movían cosas extrañas, y era... ¿No te disciplinaban ahí mismo? Yo estuve en una escuela cristiana. Sí. Dos veces me dieron con la vara de la corrección. A mí nunca me tocó porque era niño bueno. Pero, no, yo no. Pero sí, había esa onda de que te daban parazos. Sí, a mí me dieron 2 veces. ¿Pero te daban ellos o venían tus papás? No, le hablaban a mis papás, le decían... Era como que lo moralmente correcto, ¿no? Sí, o sea, pedían permiso, pero obviamente, 2 veces me dieron. 2 veces, no, a mí nada más me suspendieron ya al final que me rebelé por X razón, pero nunca me tocó ese extremo, ¿no? Pero bueno, entonces ya se imaginan, al niño de iglesia... toda la primaria en una escuela cristiana, y a los 15 años entra esa pregunta de ¿será verdad? Me empiezo a alejar, mi papá me regaló una Biblia a los 18 años, y la empiezo a leer por curiosidad, la verdad, o sea, fue curiosidad, y me empiezo a enamorar de las cosas que Jesús decía, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos, todas esas frases yo decía, es que no puede ser que esto viene en la Biblia. Las ponías en el Messenger. Las ponía en el Messenger, en el status. Sí, con mayúsculas y minúsculas. No, nunca fui de mayúsculas y minúsculas, pero eras de puntos suspensivos. Sí, te puedo asegurar que eras de puntitos. Había esa gente que ponía puntito, 2 puntitos, 1 puntito. De hecho, era como que mi nickname era Andrés y 3 puntitos, ¿no? Sí. Y simétrico, ¿no? Antes del nombre y después del nombre había cierta simetría. También había varias personas que hacían eso. Y era como señal de que soy pensante, ¿no? Soy intelectual. O sea, soy diferente. Ajá, leí Las batallas en el desierto o algo así. Sí. Pero bueno, empiezo a leer la Biblia por gusto y la verdad me empiezo a clavar bastante. Como decías tú, que te empiezas a comer la Biblia. Y entonces me acuerdo que dije, ok, si esto es verdad, quiero saber. Y ese deseo de querer saber me llevó a tomar la decisión de, en lugar de estudiar una carrera de la que pudiera vivir, estudiar teología. Vivo bien gracias a Dios y a muchas personas que ofrecen trabajo. En Monterrey hay mucho trabajo, pero al final siempre hay algo que hacer. Pero decido hacer una licenciatura en teología, la verdad, por curiosidad, porque quería saber cosas tan sencillas como quién escribió la Biblia y cuándo y cómo se formó y qué significa ser cristiano y qué significa creer en Dios. Y es esa curiosidad la que me lleva a creer, y es esa curiosidad la que me lleva a casi caer en el nihilismo y dejar de creer. ¿Cómo llegaste de ese punto de querer conocer o no sé, a lo mejor de tener ciertas cosas seguras a caer al nihilismo? Pues es que es el problema del que siente que ya lo tiene todo resuelto, ¿no? Mi primer día en el seminario me dieron una lista y eran como 10 temas, de que Dios, Jesús, la Biblia, los dones, el Espíritu Santo, y era como que escribe lo que piensas al respecto. ¿Era de una materia en específico? Teología sistemática. Y era así como que lo que tú crees al respecto de todos estos puntos importantes. Entonces yo hice mi meta en mi tiempo estudiando, llenar esos espacios y definir qué creía, ¿no? Qué creo acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, acerca de Dios, acerca de la salvación, acerca del infierno, acerca del cielo, todos esos puntos, ¿no? Entonces llega un momento, yo creo que a mis 21 años, donde digo, ya lo tengo. Ya leí lo suficiente, ya estudié lo suficiente. Suena bastante absurdo ahorita que lo digo, pero ya sé qué es ser cristiano y ya sé lo que tengo que creer. Entonces
Resulta que después de graduarme y empezar a vivir en el mundo normal, pues la teología no traduce de la misma manera la vida cotidiana. Y empiezo a tener que estirar mis creencias para poder sobrevivir en una sociedad como la regia. Trabajé un tiempo en un instituto bíblico enseñando teología y yo pensé que el viaje iba a terminar ahí, ¿no? O sea, ya decidí que creo y ya, pero resulta que seguía habiendo más curiosidad y más querer saber y había cosas que al final iban cambiando y yo sentía que estaba mal, la verdad me sentía muy culpable. Llegué a ser un cristiano muy intenso en el sentido de, por ejemplo, ahora quedaron campeones los Tigres y lo festejé y alguien me dijo, ay, tú ya ni veías el fútbol. Tú dijiste una vez que no veías el fútbol y me acordé que yo dejé de ver el fútbol porque para mí en algún momento era idolatría, o sea, se volvió como, esto está mal. Yo necesito estar leyendo la Biblia y orando, no puedo ver fútbol. Entonces de ese tipo de cristiano pues empiezo a querer funcionar en la sociedad y resulta que hay cosas que no están funcionando. Ahora otra cosa que yo veo como importante en mi peregrinaje es, yo crecí como muchos jóvenes adolescentes con un cierto desbalance emocional, donde a veces estaba triste, a veces estaba feliz y cuando me acerco a la vida cristiana pues era algo muy similar. A veces estaba bien prendido en las cosas de Dios y luego la regaba y me sentía muy mal y me arrepentía y oraba y dejaba de comer, ayunaba y encontraba a Dios ahí, ¿no? Y luego otra vez arriba y otra vez abajo y otra vez arriba y otra vez abajo. Shane Claiborne habla más o menos de la masturbación espiritual, no sé si te acuerdas de eso. Sí, totalmente. O sea, son estos episodios donde estás como... Te vuelves a convertir. Sí, o sea, estás como frío, yo creo que en el lenguaje de iglesias estás frío y luego vas a un evento y estás buscando eventos y eventos o ciertos episodios. Como sucesos así particulares que te reavivan, ¿no? Sí, estilo, ¿no? Que siempre necesitas más, entonces Shane habla de una masturbación espiritual, ¿no? Está interesante. Entonces, en ese... Pues en el ir madurando aprendo, gracias a diferentes cosas y personas, a controlar mis emociones al punto de, no sé, yo lo relacionaba en la Biblia con en Santiago habla del hombre de doble ánimo y cuando yo leía ese pasaje me veía muy reflejado, ¿no? Yo soy así, yo a veces estoy triste, a veces estoy feliz, pero extremos, ¿no? O sea, es normal sentir felicidad, es normal sentir tristeza, pero no es normal dejar de funcionar o dejar de salir de tu casa cuando estás triste. O sea, te tumbabas. Era algo, fisiológicamente me ganaba. O sea, lo espiritual, lo que yo interpretaba como espiritual, hacía que no me dieran ganas de levantarme de la cama. Pero bueno, pregunta, ahorita, ¿cómo ves esos episodios? O sea, porque hay gente que lo puede ver como algo totalmente espiritual. O sea, realmente gente puede decir, no, pues sí es algo espiritual. O sea, estás en una batalla espiritual. Otras personas tal vez que no creen en nada de esto diría, es algo psicológico totalmente, tienes problemas, necesitas ir a un psicólogo. En ese entonces, ¿cómo lo veías y cómo lo ves ahora? Yo lo veía como algo totalmente espiritual. Ahorita creo, no estoy seguro si es... creo que estamos hablando de lo mismo con diferentes palabras. ¿Sí me explico? O sea, lo espiritual es lo psicológico y... Para el que no cree lo espiritual va a ser lo psicológico, para el que cree lo psicológico va a ser lo espiritual. O sea, creo que estamos hablando del mismo color, pero lo estamos describiendo con diferentes palabras. Lo que me queda claro es que es real. O sea, que no es inventado. Es algo que pasa y que es más común de lo que pensamos. Y en ese... Estás hablando de las subidas y bajadas. Okay. De hecho, alguna vez creo que te pasé alguna canción que hablaba de eso, de como que casi peco para acercarme a Dios, ¿no? Hay esa, y lo ves en la historia de Israel, ese ciclo que hay en el Antiguo Testamento donde tenían un momento de gozo y de Dios nos perdonó y nos salvó y luego empezaban a adorar a otros dioses y les iba muy mal y luego se arrepentían y otra vez se contentaban. Y ese círculo sigue a través de todo el Antiguo Testamento. Y mi vida cristiana era así. Ahora, en el momento que aprendo a controlar mis emociones y pues maduras como persona, de repente ya no había la necesidad de Dios, porque Dios para mí era eso. Yo encontraba a Jesús, yo encontraba a Dios en la catarsis. Yo encontraba a Dios en ese desbalance
emocional, en el momento que me doy cuenta que puedo vivir una vida sana, en el sentido de mis emociones no me controlan, las controlo yo a ellas. Suena raro, pero dejo de necesitar a Jesús. Ya no había una necesidad de un Dios, porque Dios me daba a mí ese balance, y ahora, pues, digo, un cristiano normal puede decir, pues Dios te lo sigue dando, y sí, no estoy peleado con esa idea. Uh-huh. Pero mi manera de relacionarme con Dios era inmadura, era como de niño. Sí. Digo, pasa en la vida normal, necesitas a tu papá para que te haga vueltas y todo, y luego creces y te aprendes a manejar y a llevarte a lugares tú y a pagarte tus cosas, y de repente parece que ya no necesitas a tu papá. No es que no lo necesites, es que cambió tu relación con él. Yeah. Y mi relación con Dios era algo así, era algo como de niños, y en el momento que crezco, pues parece que ya no lo necesito. Y eso que tú decías de las etapas, ¿no? De que ando frío, ando caliente, de repente pues la etapa fría empezó a durar más, y eran semanas y meses y casi un año, y de repente dices, se me hace que ya no voy a regresar de esto. O sea, creo que me evaporé, no ni a las nubes y volé por todo el firmamento. Ahora siento que no hay nada bajo mis pies y floto a la deriva, sujétame bien. ¿No se te hace que estas etapas de frialdad, no sé, creo que lo puedes relacionar con la nada, la oscuridad, o está este concepto de la hora más oscura de la noche, ¿no? Sí, como de ir como perdido a la deriva, ¿no? O algo así. Sí. Bueno, la hora, nada más para más o menos explicar, la hora más oscura de la noche es ese punto de donde sientes como este vacío, o esta oscuridad, pero que es necesario, ajá, como para encontrarte, ¿no? Sí. Es algo como no exclusiva del cristianismo, sino como exclusiva de toda como transformación o crecimiento o punto de, no sé, revelación personal, ¿no? Siempre pasa esto de la hora más oscura de la noche. Ajá. Que es aterrador, pero sabes que puede terminar en un descubrimiento, ¿no? ¿Crees que fue algo necesario? Fue algo, sí, creo que es una buena manera de describirlo. Creo que el nihilismo siempre es el principio de algo. Uh-huh. O sea, es raro que, bueno, alguien podrá contradecirme, pero creo que muchos, no nihilistas, pero gente que tocamos esa área, de repente que como no hay nada. Kalimba, ¿no? Que estaba tocando fondo. Exacto, cuando tocas fondo ya decían, ya no hay para dónde ir, no te puedes ir más abajo. Sí, entonces tienes que naturalmente subir. Vas a subir. Ajá. Entonces, pues llega ese momento donde siento que o me doy cuenta que la manera como yo conocí a Dios, pues ya no funcionaba. Ajá. Y la verdad me dolió tanto la cabeza y fue tan difícil procesarlo que simplemente dejé de pensar. O sea, le puse pausa a mi vida espiritual o teológica y seguí trabajando y seguí viviendo normal y todo. Tiempo después siento la necesidad de abrir otra vez la conversación, de ok, necesito descifrar bien qué creo, qué pienso, porque pues ya no estoy donde estaba antes y no puedo engañarme a mí mismo de convencerme que sigo creyendo lo mismo que creía hace 5 años. No es sano. No es sano. Y abro la conversación y me doy cuenta que estoy en un punto donde otra vez ese sentimiento de se abre el piso, ¿no? Sí. Esa caída libre, te das cuenta, abres los ojos y estás en medio de la nada, y la verdad es que es doloroso, es difícil, no es la cosa más sencilla. Entiendo por qué hay gente que no quiere volver a abrir esta conversación, no es la cosa más sencilla. Y pues por ahí te hablé. Sí. Un día de esos fue, déjame le hablo online. A mi edad eran cosas que yo sentía que ya tenía que tener bien definidas. Y resulta, muchos de mis amigos ya las tienen definidas, y resulta que yo estoy en un punto donde estoy cuestionando ciertas cosas y estoy dudando y me siento culpable, siento que la duda es mala.
Sí. Y entonces entro en este proceso ok, ¿qué es la fe y qué tiene que ver la fe con la duda? Ajá. Sí, que yo la verdad espero tener 50 años y seguir cuestionándome cosas. O sea, en serio, intencionalmente he pensado eso, de que espero que cuando tenga 50 años o no sé, que normalmente entre más viejo estás, Ajá. todo se vuelve más corto, ¿no? O sea, ahorita Sí, tengo sí. 29 años. Pero creo que por eso es bien difícil hablar de estos temas, porque literal es el fundamento de lo que crees, o sea, es el fundamento de toda tu realidad, de cómo ves el mundo, cómo ves a los otros, Correcto. cómo ves tu trabajo, cómo ves tus acciones. Para las personas que creen o son religiosas, no sé, esas verdades sustentan tu existencia, ¿no? Tu realidad, o sea, cómo ves el mundo, cómo te relacionas con los demás, todo está basado en un set de creencias. Que cuando te quitan uno es como cuando te quitan, no sé, un block, ¿no? Un bloque en la construcción o algo, ¿no? Es como el Jenga, ¿no? Sí, te lo quitan y empiezas a tambalearte. Ajá, pero luego te das cuenta que la torre puede sobrevivir sin ciertos blocks. Sí. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no se ha caído si quité algo tan fundamental? Entonces te das cuenta que la puedes reconstruir de ciertas maneras y la puedes acomodar de ciertas maneras, y que quizás la manera original como te enseñaron que se hacía el Jenga no sea la mejor, o bueno, no quiero decir mejor, no sea la más sana para ti. Entonces para mí fue un proceso donde me di cuenta que dudar, creo que vamos a hablar de esto al final, pero que la duda no estaba peleada con la fe. Yeah. Que de hecho es necesaria. Sí, creo que también, bueno, retomando un poquito esto pasado, por eso mucha gente se pone medio violenta, ¿no? O sea, es una reacción natural cuando tú opinas algo, cuestionas algo y se nos olvida que a lo mejor estás tocando un punto sensible, primordial para los demás, y la reacción tal vez natural es la violencia porque pues te asustas, ¿no? Claro, o sea, y creo que los dos estuvimos en algún momento ahí, ¿no? Sí. Donde te sientes amenazado, o sea, te sientes, te cuestionan y te duele, y una reacción muy natural es esa, ¿no? Es reaccionar de una manera violenta. Sí, entonces entendemos si las personas que están escuchando este podcast de repente ya le dieron un stop. Sí, bueno, sí, ya se quedaron, muchas personas se quedaron en el minuto 7. Ajá. Pero sí. Dijeron, yo soy Alain Olivo, stop. Sí, de hecho no va a venir mi nombre antes de que le pongas play para que le ponga play. Entonces sí, o sea, te puedes sentir como que raro, puedes decir, estas personas están mal, ya perdieron el camino, y bueno, de hecho yo creo que yo sí he perdido el camino y lo sigo perdiendo y me sigo encontrando, y creo que así es esto, ¿no? Sí. Que no sé si tenga algo que ver con la personalidad, no sé, la personalidad de las personas, o sea. Ahora, yo lo veo en mi vida personal, y yo me acerco a la Biblia por curiosidad, por querer saber. Yo me meto a estudiar al seminario por querer saber. Y en algún momento, pues, llego a donde estoy ahorita, que me preguntabas cómo llegaste a donde estás, pues por querer saber. Hay esa curiosidad que simplemente necesitas saber. Mi cerebro está conectado de esa manera. Decía David Bazán de que como él no puede dormir por saber si Adán y Eva fueron reales o no, pero su esposa u otras personas están bastante bien o ok con el no sé, mi caso. Y no me importa. Entonces los cerebros de las personas están conectados de diferentes maneras. Eso creo que es bastante real. Y hay gente que necesita cuestionarse y hay gente que no. Y no tiene nada de malo no, y no tiene nada de malo sí. Digo, podemos caer aquí en que alguien diga que o que alguien esté en desacuerdo, y eres bienvenido si estás en desacuerdo. Estamos buscando eso, dialogar. Pero yo creo que sí, la personalidad influye bastante en el proceso de creer. Sí, bueno, creo que no estamos cuestionando, no, este podcast no tiene la intención de dar ciertas verdades, ¿no? Absolutas. Sí, o respuestas. O respuestas, o querer poner gorro, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que quieres opinar o quieres traer una alternativa simplemente porque quieres molestar. Ciertamente ha de haber personas que nada más quieren
ser un cadillo. Y honestamente yo fui un cadillo alguna vez, o sea... ¿En dónde? En medio de la cola del cadillo. Pero, no es la intención. La intención es, pues sí, conocer, ¿no? Es esta inquietud que traemos, yo no estoy muy seguro si nacemos con ella o es construida. Creo que es algo, un poco de los dos, ¿no? Un poco de los dos. Porque no se dan todos los círculos, la reflexión y el cuestionamiento. Ahora sí también hay etapas, ¿no? O sea, históricamente hay momentos donde la humanidad se cuestiona de ciertas cosas y hay momentos donde parece ser que no hay nada más. Así es y punto. Ahora, creo que el cuestionamiento y la reflexión es parte elemental de la tradición cristiana. O sea, si nosotros vemos la historia de la iglesia, vemos lo que han creído las personas a lo largo del tiempo y vemos cómo han ido cambiando. O sea, nosotros pensamos que lo que creemos acerca, no sé, de la salvación, acerca del cielo, del infierno, de la Biblia, pensamos que siempre ha sido así. Que siempre ha sido así. O sea, pensábamos que Jesús creía lo mismo que nosotros, o no sé. O que Pablo creía exactamente lo mismo que nosotros. Sí, y no es así. O sea, cuando tú ves la historia de la iglesia, ves que ha habido un cambio y un cuestionamiento constante, ¿no? Entonces, ¿por qué cuestionamos? Pues creo que también porque seguimos siendo parte de la iglesia y seguimos con esta tradición de la iglesia que es el preguntarse. Que el mismo Pablo dice, ¿no? En una de sus cartas, en una de sus epístolas yo les digo esto, pero investiguenlo, platíquenlo, cuestionenlo. Y creo que también no es cuestionar por cuestionar, sino cuando llegas a un punto de tu vida o cuando tratas de empatar la realidad, los acontecimientos concretos con la teología o con la doctrina o con las creencias y ves que ya no son tan adecuadas, por eso empiezas a cuestionar, dices, ok, yo creía esto, pero la realidad me está diciendo otra cosa. ¿Qué hacemos, no? Porque una opción es pensar que la Biblia es bueno, no quiero hablar mucho de la Biblia ahorita, creo que puede quedar por otro episodio. ¿Por qué no quieres hablar de la Biblia? Porque pues, está muy aburrida, está bien larga, tiene muchas páginas. Pero una idea es empezar Mira, esto es casualidad, pero hoy en la mañana me desperté. Es diosidencia, de hecho. Hoy en la mañana desperté y vi esto en el celular, le tomé un screenshot y me volví a dormir. Y ahorita me estoy acordando que lo tengo, pero era un artículo de 3 opciones en el momento que cuestionas tu fe o que caes en una crisis de creer, de creencia. Y habla de 3 cosas que puedes hacer. Una es convencerte de que no pasa nada y todo está bien. Hacer a un lado tus pensamientos y seguir viviendo tu vida normal. Okay. La segunda es pensar que esto es un como bump o una etapa. Un bordo, una etapa. Sí, que si lo manejas bien, vas a regresar a donde estabas antes y todo va a seguir funcionando normal. Okay. No lo ignoras, pero tampoco le das tanta seriedad. Y la tercera opción es aceptar que este periodo es una oportunidad para un crecimiento espiritual y una invitación para pilgrimage. Un peregrinaje en la fe, sin resultados predeterminados. Y yo creo que tú y yo nos hemos embarcado en esa tercera. Al menos para mí, cuestionar era casi un pecado, ¿no? Y en el momento que me doy cuenta que hay cristianos que están abiertos a pensar, que están abiertos a cuestionarse, que hay ese espacio para decir, no estoy seguro, pero quiero seguir siendo cristiano y quiero conocer más a Dios, fue un... fue aire, fue vida. Y esperamos que para personas que están en una situación similar, este podcast pueda ser ese aire, pueda ser ese espacio. De hecho, hay una interpretación muy padre que me gusta de cuando Abraham, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y leí una interpretación que habla de... Espera. Bueno, esta interpretación dice que normalmente, que probablemente Abraham se equivocó y que Dios se enojó con Abraham porque Abraham no le cuestionó el acto, ¿no? Ya. Entonces hay muchos rabinos que interpretan como un fracaso de Abraham el no haber cuestionado
lo que Dios le pidió. Ok, similar a lo que platicábamos de Noé hace rato, de que Noé cuando le dicen que van a destruir el mundo, a diferencia de Moisés, no intercede por la gente, porque ves a un Moisés que cuando Dios le dice voy a destruir a todos, Moisés dice no, espérate, ¿qué van a pensar de ti? Ves a un Abraham que también defiende al pueblo. El mismo Jesús es un tipo mesiánico, un tipo de Mesías que muere por la gente, pero ves a un Noé que el momento que Dios va a destruir el mundo y le dice te voy a salvar a ti y a tu familia, y Noé dice va, está bien. Y yo lo escuché también de un rabino que decía nosotros no vemos a Noé como héroe porque no intercedió por la gente. Entonces por ahí va, ¿no? Sí, por ahí va. Creo que está padre que parte de la tradición judía es esto de cuestionar y de debatir y de dialogar, y tú ves en los salmos también que literal es un pelearse con Dios, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a tener esto en la mente, ¿no? Estamos más acostumbrados a una visión de someterse a la voluntad de Dios, pero la cultura hebrea existe siempre una pelea con Dios, inclusive así nace el pueblo de Israel, ¿no? De pelear y de encontrarse a la mala gana, o no sé, tener encontrones, no sé cómo, y una pelea intensa con Dios, ¿no? Ajá. Y básicamente esto es algo parecido. Ok, para acabar y resumir este primer episodio, ¿cómo crees que, no sé, me nace como esta duda de en qué ha cambiado tu fe, o en qué consideras que ha cambiado, ¿no? Has cambiado. Pues, tratando de ser así como bien general, yo creo que hay este término cristiano de una fe inamovible, no sé si te tocó. Sí. Pero era como que es de orgullo que no tiembles, o sea, que nada te haga tambalear, que nada te haga cuestionarte, o sea, es como que es un orgullo cristiano el que tu fe no se mueva. Es algo digno de admirar, ¿no? Ajá, o sea, y hasta lo cantamos y así como que mi fe es inamovible. Y a mí lo que me pasó fue que esa fe inamovible me empezó a ahogar lentamente. Hubo cosas que siento que personalmente dejaron de funcionar. Y tenía que estirarlas demasiado para decir que era cristiano. Y ahorita estoy convencido de que lo opuesto de la fe no es la duda, que es una creencia, que se cree que si tú tienes fe no debes de dudar nunca, ¿no? O la duda es del diablo o es mala. Pero si eres un cristiano que está 100% seguro de lo que crees, no necesitas fe, ¿no? Porque la fe te lleva ese puente de lo que entiendes a lo que no entiendes, ¿no? De la razón al misterio. Sí. Eso es la fe, o sea, no entiendo cómo es que Jesús nació de una virgen, pero lo creo, tengo fe. Y siempre que hay de esos debates con gente que no comparte la misma creencia, siempre hay esa, de que es como que el comodín, ¿no? De que, bueno, es que es fe, es una cuestión de fe. Sí, yo lo he aplicado. Pero ¿cómo explicas esto? Es que es fe. Como es que fe, cuando ya no tienes argumentos, sacas el +4 así. Sí. De que es fe. Entonces, bueno, ¿qué es la fe? Para mí la fe era algo que no podía mover, que no podía, no era flexible, pues. Y esa fe que no era flexible, pues me empieza a ahogar poco a poco. Y cuando encuentro que lo opuesto de la fe no es la duda, que lo opuesto de la fe aparentemente es la certeza, pues eso para mí fue aire, fue vida. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Fíjate que primero fue como que dándole vueltas por lógica, ¿no? Y era así como cayendo escuchando diferentes personas y leyendo y buscando, entra ese de que, ok, la duda no es lo opuesto de la fe, la duda es otra cosa. Y entonces mi novia me pregunta, bueno, entonces ¿dónde queda la fe es la certeza de lo que se ve, la fe es la... No, es que te hace falta leer más Biblia. Es que ahí está todo el problema, o sea. No, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ahí ya todo el mundo lo ponía stop, ¿verdad? Que no, hombre. Perdón, me cuatrapié tantito.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y analizando el versículo en griego, resulta que la palabra certeza en griego es upóstasis, que se parece mucho a la palabra hipótesis y no es casualidad. La definición va más por ahí. Y entonces la palabra... Es como... hipótesis es como una posible respuesta, algo ¿no? que crees y que no puedes probar. Y entonces, pues ese fue el primer escalón, ¿no? Y el segundo escalón es la palabra convicción. Y resulta que en griego una de las definiciones es probabilidad. De hecho, por ahí hasta entra la palabra ocurrencia. Entonces, una traducción de Hebreos 11 que diga: la fe es la hipótesis de lo que se espera, la probabilidad de lo que no se ve, es bastante aceptable. Sí. Entonces, ¿cómo ha cambiado mi fe? Bueno, pues antes yo era de los cristianos que tenían una convicción y una certeza, y ahorita tengo una hipótesis, tengo una probabilidad. No está seguro si es verdad, pero estoy aquí. Existe una probabilidad. Existe una probabilidad, y eso es algo que a mí me da aire, me da espacio, me da vida, me deja mover los codos. Y mi fe ha cambiado en ese aspecto. Alguien podría decir, no, es que ya no tienes fe. No, creo que tengo más fe ahorita que nunca. Y tengo un deseo de leer la Biblia más grande del que tenía antes, y tengo un deseo de involucrarme en cosas y de conocer más a Dios, que es más grande del que tenía antes. Puedo decir que así como en un lenguaje bien cristiano, que me ha acercado más a Dios el cuestionarlo. Sí. Y el creer en un Dios que está abierto al diálogo, que está abierto al debate, y que históricamente es una postura en la iglesia que siempre ha existido. Se volvió un dogma, pues hace pocos cientos de años, yo creo, que crecimos con esa idea de que no, esto es lo que tienes que creer y ni lo cuestiones. Y mi fe ha cambiado en ese aspecto, en el aspecto de que yo creo que las dos son válidas. Hay cristianos que se van a identificar con no tengo que cuestionar, estoy seguro y así estoy bien, y eres bienvenido a este podcast. Y hay gente que va a decir, yo no estoy tan seguro, y eso también está bien. Y también eres bienvenido a platicar y a escuchar, y la idea de esto es que también en los comentarios se haga un intercambio de opiniones y de ideas, y todos podamos crecer. Sí, una de las cosas que queremos hacer es, a través de las redes sociales que tengamos, pues intentar conversar, ¿no? Ese es el punto final, la conversación, el diálogo, el aprendizaje. Algo que normalmente no haces en una iglesia, es en un domingo de predicaciones. Normalmente escuchas a una persona, su opinión, su interpretación, que normalmente vemos como infalible, pero queremos movernos más, ¿no? Normalmente después de que vas el domingo a la iglesia, llegas, comes con tu familia, y no falta la pregunta de que, oye, ¿qué piensas? Bueno, en tu casa está raro, ¿no? Porque ¿qué piensas lo que dijo el pastor? Tu papá es el pastor, ¿no? Pero... y aún así hay esas pláticas, ¿no? Ajá. Entonces queremos que sea eso, ¿no? Una conversación sobre la mesa, con temas sobre la mesa, donde vamos a estar de acuerdo, vamos a estar en desacuerdo, pero el punto siempre es promover el diálogo, ¿no? Y diferentes voces. Tenemos planeado invitar a diferentes personas. Obviamente eso implica traer diferentes perspectivas, algunas más abiertas, algunas más conservadoras, más liberales, pero queremos escuchar de todo, ¿no? Y pues bueno, ya, gracias por escuchar este primer podcast. Esperemos que sea el primero de muchos, la típica frasecilla. Y que sea el primero de muchos, ¿verdad? Que vengan muchos más. Es de la frase de los podcasts que no triunfan, ¿no? Sí. 3 episodios después queda en la nada. Ok, bueno, muchas gracias. Esto fue Disidentes y nos vemos pronto. Bueno, de hecho nos escuchamos.